Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Aquí en Telesur les saluda a Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Estados Unidos. La crisis sanitaria por el COVID-19 en ese país se agrava con la confrontación entre el presidente Donald Trump y gobernadores demócratas que rechazan levantar las medidas de confinamiento y se oponen a poner en riesgo a sus ciudadanos. Pero ¿quién prevalecerá en esta disputa política? Esa es nuestra pregunta de hoy. Participe de ella. La consigue en Twitter, @LuisTelesur. China reafirma su compromiso con la cooperación internacional en medio de la lucha contra la pandemia mundial del COVID-19. En ese sentido, México y Argentina han recibido en las pasadas horas vuelos provenientes del gigante asiático con equipos e insumos médicos para combatir al coronavirus. Este es nuestro primer tema del día. México recibió el cuarto vuelo de China con insumos adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar. La Cancillería mexicana informó que el cargamento incluye 2,9 millones de mascarillas quirúrgicas y 28.600 gafas de protección. También material destinado a cubrir la demanda nacional. México ha dicho que este vuelo es parte del plan de equipamiento para enfrentar la contingencia del coronavirus e indicó que se esperan 14 vuelos más provenientes de China, a razón de 2 o 3 viajes por semana. Desde la Ciudad de México, nuestro corresponsal Eduardo Martínez tiene ahora el reporte. Adelante, Eduardo, saludos. Hola, qué gusto acompañarte en esta emisión de Temas del Día. Efectivamente, el día de ayer por la noche arribó a territorio mexicano un cuarto vuelo procedente desde China con insumos médicos que serán entregados a los trabajadores de la salud que ahora mismo están atendiendo a los enfermos con COVID-19 en los distintos hospitales del país. Cabe destacar que este equipamiento que está llegando a territorio mexicano fue adquirido por el gobierno de México a distintas empresas chinas. El único convenio que hay entre el gobierno mexicano y el gobierno del país asiático es el tender este puente aéreo que permitirá que México pueda realizar entre 20 y 30 viajes a territorio asiático y con ello adquirir lo necesario para atender la emergencia sanitaria. Por otro lado, también la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que ya son 6.4 millones de piezas que han sido adquiridas en China para traerlas a territorio mexicano y con ello hacer frente a esta emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Por otro lado, se ha ido ya evolucionando esta epidemia en territorio mexicano y las autoridades de salud han informado que por lo menos en la Ciudad de México y el Estado de México hay algunos hospitales que ya comienzan a registrar saturación. Entre ellos, por ejemplo, decía el día de hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se encuentra el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se encuentra a este momento saturado por personas que requieren de intubación y ya se está trabajando en ampliar su capacidad. Sin embargo, también ya se habla de que hay una saturación en cuanto a la primera etapa de hospitales que fueron reconvertidos para atender a pacientes COVID y se estará ampliando todas sus capacidades para poder atender a más personas. Recordemos que en territorio mexicano se tienen más de 8.200 personas ya confirmadas con COVID-19 y se han registrado hasta este momento 686 decesos. Así la situación que se ve ahora mismo en México y por supuesto nosotros nos mantendremos al pendiente e informándoles todo al respecto. Gracias, Eduardo Martínez, por ese reporte. Mientras tanto, Argentina también recibió un segundo vuelo con insumos médicos procedentes de China. El cargamento está compuesto por equipos de bioseguridad para los profesionales de la salud, como máscaras de protección y material de diagnósticos contra el coronavirus. La iniciativa responde a los esfuerzos de los gobiernos de Argentina y China para contener la propagación de este virus. A través de la cooperación con Beijing, el presidente Alberto Fernández fortalece el sistema sanitario con el material necesario para atender los casos del virus. Hasta la fecha, Argentina registra 2.941 contagios, 36 fallecidos y 737 pacientes recuperados del coronavirus. Para hablar más sobre esta cooperación entre Argentina y China, vamos ahora en directo con nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota desde Buenos Aires. Juan Carlos, un gusto saludarte. Háblanos más sobre este puente aéreo de cooperación establecido entre ambos países.
Luis de Jesús, muy buenas tardes. Este sería el segundo de 8 vuelos programados hasta el momento por la Argentina en este intercambio, en esta cooperación que mantienen los gobiernos de ambos países y que, como vos bien señalabas, trajo en este segundo vuelo, al igual que en el primer vuelo, insumos médicos necesarios para afrontar esta pandemia del coronavirus. El vuelo llegó alrededor de las 8:30 de la mañana de Argentina, proveniente de China. 55 horas de vuelo tuvo este avión de Airbus 300-200, esta es la característica técnica del avión, con una tripulación que se fue intercambiando en el vuelo para poder llegar a tiempo, como pasó en el primer vuelo y como va a suceder en los vuelos subsiguientes, todos operados por Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal de bandera, y que tiene a su cargo en este caso el transporte justamente de esos insumos necesarios para hacer frente a esta pandemia. Alrededor de 260 millones de pesos, unos 4 millones de dólares es el gasto que tuvo el gobierno argentino en este material, en este vuelo particularmente del cual estamos hablando. Se calcula que cifras similares van a tener lugar justamente con la compra de más material, y vamos a recordar que también se trajo una máquina para hacer tapabocas o barbijos, como se los conoce aquí comúnmente, que pueden fabricar alrededor de 7.000 unidades por hora. Se calcula que en un mes pueden llegar a producir esta máquina alrededor de 2 millones de barbijos, necesarios en este momento sobre todo para el personal médico que está teniendo en algunos lugares, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, algunos faltantes, y esto no se debe a ninguna desidia oficial por parte del gobierno de la ciudad ni del gobierno nacional, sino porque hay un gran requerimiento a nivel mundial. Son todos los países los que están necesitando insumos sanitarios médicos, y esto trae aparejado que haya faltantes de algunos de los mismos. Por eso la Argentina también acelera estas compras en el exterior para poder estar al tanto de las necesidades del momento. Sabemos que está tratando de que esta curva que se ha aplanado con relación a los contagios sigue en ese camino. Han bajado las muertes, lo decía hoy, solamente 2 muertes en las últimas 24 horas tuvieron lugar en la República Argentina. Una muerte, por supuesto, es lamentable, pero estamos hablando de que el dato que daba el ministro Ginés González García era un dato, si se quiere, dentro de la desgracia, alentador. Luis de Jesús, con relación a esta pandemia del coronavirus aquí en la República Argentina. Ahora, Juan Carlos, si me permites una pregunta en medio de esta situación por el coronavirus. Otra información que se dio a conocer esta tarde también en Argentina es que se ha recibido la negativa de acreedores a la oferta que hiciera el gobierno de reestructuración de la deuda. ¿Qué información tienes sobre eso? Exactamente, bueno, ya se venía hablando de este tema. Vamos a recordar que cuando el gobierno lanzó esta propuesta la semana anterior, que elaboró el ministro de Economía Martín Guzmán y que fuera presentado por el propio presidente Alberto Fernández, conjuntamente con los gobernadores, tanto oficialistas como opositores, en la quinta presidencial de Olivos, se sabía que esto debería esperar una respuesta. Hay una aceptación mínima que debe tener la misma para que esto siga adelante. Según la información que tenemos, son 2 grupos, 2 de 3, vamos a dar los nombres, que hasta el momento han manifestado su oposición al acuerdo. Uno es el Comité de Acreedores Argentinos y el grupo de tenedores de bonos de canje, que expresaron justamente su negativa a aceptar esta propuesta del gobierno, que implica una quita de más de 66.000 millones de dólares y también tiene como objetivo paralizar todos los pagos hasta dentro de 3 años o durante los próximos 3 años. Esta es la oferta que hizo el gobierno. En principio se sabía que iba a haber sectores que se iban a negar a esto, con el objetivo, según siempre las informaciones que circulan de ambos sectores, de seguir negociando. En medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, Luis de Jesús, de esta pandemia del coronavirus, de la situación de crisis económica, esta oferta argentina que pareciera, uno dice, bueno, 62% de quita, esto va a ser rechazado, no es tan así, y hay que seguir esperando a ver cómo se suceden las negociaciones. Siempre hay un tira y afloje en estas negociaciones, justamente porque lo que se busca es sacar el mejor provecho de cada una de las partes. Así que en principio
por lo menos tres grupos de acreedores, como vos bien me preguntabas, están pidiendo o están diciendo que no van a aceptar la propuesta del gobierno argentino, pero también hay indicios de que esto forma parte de la misma o de la propia negociación. Vamos a ver qué reacciones se suscitan a raíz de esta información y qué pasa en las próximas horas. Gracias por ese reporte, Juan Carlos Bartolota. Hasta la próxima. Ahora bien, en una entrevista para Telesur, el periodista Carlos Aznares señaló más temprano que el pueblo de argentino respalda la cooperación y ayuda del gobierno chino para hacer frente a la pandemia del COVID-19. La mayoría del pueblo argentino ve esto con muy buenos ojos. Por supuesto que hay recalcitrantes ultraderechistas que cuando se dijo que era China o que era Cuba que quienes ayudaban, como suele suceder, que sean los gobiernos y los países, tanto Venezuela, Cuba, China, los gobiernos que tienen procesos socialistas o procesos revolucionarios y que han pensado más en el pueblo que en el mercado, son los que ayudan. Y en ese sentido el pueblo argentino lo ha visto con mucha satisfacción. Es necesario unir en esta tragedia que estamos viviendo, unir pueblo a pueblo para que de alguna manera también quede claro que donde gobierna el imperialismo, donde gobierna el capitalismo, las cosas andan como en Estados Unidos o en Inglaterra. Y donde gobierna gobiernos populares, la tragedia golpea, pero el pueblo tiene medidas de autoprotección. Y esto es lo que de alguna manera los argentinos y argentinas estamos viendo de esta ayuda solidaria del pueblo y del gobierno chino. Momento de repasar nuestra pregunta del día. La crisis sanitaria por el COVID-19 en Estados Unidos se agrava con la confrontación entre el presidente Donald Trump y gobernadores demócratas que rechazan levantar las medidas de confinamiento y que se oponen a poner en riesgo a sus ciudadanos. ¿Quién prevalecerá en esta disputa política? Participe de nuestra pregunta del día. Momento de hacer una pausa aquí en Temas del Día, pero antes, nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Estados Unidos. Como ven en la pantalla, cientos de personas en las playas del estado de Florida después de que el gobernador diera luz verde a las autoridades locales para abrir algunos balnearios y parques. Mientras tanto, la cantidad de víctimas por el coronavirus sigue en aumento tanto a nivel local como en todo el país. Con estas imágenes hacemos una pausa. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda parte de Temas del Día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue promoviendo el levantamiento de la cuarentena, mientras algunos gobernadores demócratas afirman que la ayuda de la Casa Blanca no es suficiente. Este es nuestro segundo tema del día. Seguimos negociando con los demócratas para que nuestros grandes trabajadores y pequeñas empresas de todo el país se ocupen de todo el país. Creo que nos estamos acercando a un trato. Podría suceder. Ha habido muy buen trabajo y podríamos tener una respuesta mañana. Vamos a ver qué es exactamente lo que tiene lugar. Nuestro corresponsal en Washington, Jorge Estoso, tiene más información y nos envía el siguiente reporte. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Ya son 750.000 de estadounidenses contagiados por el coronavirus y 40.000 los muertos, exactamente el doble que la semana pasada a esta fecha, lo que significa que el virus está lejos de ser contenido y por tanto viene la gran discusión entre la posición de muchos de los gobernadores de los distintos estados y la del presidente, que trata por todas las formas de reabrir la economía y, según los analistas, es por su provecho e interés personal de ser reelecto. En ese sentido, se han habido protestas en muchas ciudades del país, protestas que reclaman la finalización del confinamiento y algunos tipos de restricciones, diciendo que va y atenta contra sus libertades, incluso lo hacen estando absolutamente pegados unos con otros, es decir, sin respetar
el distanciamiento social que tanto se está pidiendo a la población. De acuerdo a lo que se ha podido detectar, esto, por lo menos la denuncia de algunos gobernadores, como por ejemplo el gobernador de Washington, es que detrás está el presidente Trump incitando a estas manifestaciones, y dice el gobernador que puede ser peligroso porque está incitando a la violencia, está incitando a la división del país en un momento en donde todo el país debería estar más unido que nunca frente a un enemigo común que es el coronavirus. En definitiva, no solamente los gobernadores están teniendo tensiones importantes, sino que el presidente Trump está usando como alguna forma estrategia política gobernar y atacar justamente a los estados con gobernadores que más lo critican o que más cosas le piden, ya sea en materia de equipos o ya sea en materia de kits de prueba. Por ejemplo, lo ha hecho con el caso de Michigan, con el caso de Minnesota, con el caso de Virginia, es decir, el estado aquí al lado de Washington, D.C., y es la lectura de que es una estrategia para invitar a que los otros gobernadores teman que puedan llegar a perjudicarlos si el presidente los pone en la lista negra. Esta estrategia la ha venido usando últimamente con, además, la prensa, con, de alguna forma, políticos. Todo aquel que tiene algún tipo de cuestionamiento lo descalifica, lo insulta. Y tanto es así que ha perdido, de acuerdo a las encuestas, en distintos frentes, popularidad y respeto. Por ejemplo, hay 2 nuevas encuestas de la cadena NBC en la que habla de que su nivel de aprobación para el coronavirus ha caído por debajo de la mitad, 44%, el 52% lo desaprueba. Y también esa misma encuesta que hizo la NBC con el diario de Wall Street Journal, le han preguntado a los encuestados en quién confía más ante esta epidemia, ante esta pandemia. Y los resultados son 69% en quien confía más es en el CDC, en el Centro de Control de Enfermedades. En segundo lugar, con el 66% en su gobernador. En tercer lugar, con el doctor Fauci, que es el representante del gobierno en el tema de la epidemia, es el hombre que más sabe del tema del coronavirus, y recién en el 36% en el presidente Trump. Esa frustración se lee a través de los analistas por una actitud más agresiva que nunca con la prensa, con los políticos, con los gobernadores y con esta incitación a la violencia a través de estar generando con grupos pro-Trump la organización de justamente protestas en gran parte del país, no necesariamente importante en términos de números, pero sí importantes en cuanto a él, de alguna forma crear esa inestabilidad que es la que ha generado desde el primer día que ha llegado al gobierno, es decir, dividir, enfrentar, confrontar, generar odio, generar resentimiento, generar tensión, y de alguna forma es una forma de alimentar, según los analistas, su base de votantes que, por ejemplo, en el caso de Virginia, en el estado de Virginia, que es un estado donde la gente puede portar armas, una vez que hicieron hace relativamente poco una protesta, el gobernador de Virginia prohibió que justamente alrededor de la alcaldía, del edificio de la alcaldía, solamente en esa parte no se portara armas, y justamente ahora que el presidente Trump está tratando de castigar al gobernador de Virginia, dijo: liberen, es un mensaje de Twitter, liberen a Virginia y protejan la segunda enmienda que está absolutamente bajo amenaza. La amenaza es una invención, una interpretación del presidente Trump, porque realmente en ningún momento, pero es el castigar permanentemente a quienes se oponen, a quienes no sirven a sus intereses políticos, económicos y de reelección. Volvemos contigo. Jorge Gestoso desde Washington.
con el informe completo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a otros temas que también son noticia y para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos con información de Venezuela. Madeleine García nos informa que en una conversación telefónica entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin, debo decir, Maduro agradeció a Putin la solidaridad y el envío de nuevos insumos, mientras Putin elogió la estrategia sanitaria contra el COVID-19. Putin le propuso pasillos verdes sin guerras comerciales y sanciones que permitan a países adquirir insumos. Y en información desde España, Adriana Cardoso nos dice que el Banco de España prevé que el PIB español pueda bajar hasta el 13% este año 2020 por culpa de la crisis sanitaria. Momento de pasar a nuestro tema en desarrollo. Se genera en El Salvador. Autoridades de ese país ordenaron el cierre de las principales vías de la capital como medida de contención del COVID-19, luego que se registrara un incremento en los casos de contagios. Nuestro compañero Ernesto Ábalos tiene la información y nos envía el reporte. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Saludos para ti y para nuestra audiencia. Me encuentro en una de las principales calles de San Salvador, donde esta mañana el alcalde capitalino Ernesto Mason anunció el cierre de al menos 400 manzanas del centro histórico salvadoreño. Hemos visto que hay despliegue militar en varias calles que dan acceso al centro capitalino. Esta medida la ha tomado el alcalde de San Salvador, ya que el número de infectados en el área urbana de la capital salvadoreña se ha incrementado y se ha vuelto el lugar donde se han registrado el mayor número de casos positivos. 23 casos solo en San Salvador y en todo el departamento se contabilizan 63, lo que se ha vuelto un porcentaje muy importante de contaminación en el departamento de San Salvador, el más importante del país. El alcalde informó también de que este cierre del centro histórico o de estas 400 manzanas tendrá una duración de 48 horas que podrían ser prorrogables. Esta situación del cierre de importantes ciudades como la de hace algunos días en el departamento de La Libertad, en su cabecera departamental, que se cerró por 48 horas. Esto ha traído algún confrontamiento entre los poderes del Estado, ya que la Sala de lo Constitucional ha dicho de que se están cometiendo algunos abusos de parte del gobierno central y ahora de las municipalidades ante este cierre y la libre circulación de personas que en muchos de los casos salen a comprar sus alimentos. Evidentemente, este cierre afectará a la persona que no pueda justificar su ingreso a esta zona de la capital, pero los bancos, supermercados y mercados de esta zona seguirán abiertas. Este es mi reporte, regreso con ustedes al estudio. Ernesto Ábalos, muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo tema de desarrollo del día. El precio del barril de petróleo cayó hoy a mínimos históricos en medio de la paralización de la economía mundial. El precio del petróleo, el WTI de Texas, cotiza en números negativos por primera vez en toda su historia. El petróleo de referencia en Estados Unidos, para entregarse en mayo próximo, perdió su valor en la bolsa de Nueva York durante la tarde de este lunes. En un mercado caracterizado por una caída de la demanda, ahora cercana a cero debido a la crisis pandémica y con la capacidad de almacenamiento copada. El marcador alcanzó también valores negativos, lo que teóricamente significa que los productores tendrán que pagar a sus clientes para que se lleven el oro negro de sus depósitos. En contraste, el Brent del Mar del Norte, perdió 11% de su valor y cotiza en Londres en $26. Momento de repasar, por último, nuestra pregunta del día de hoy. La crisis sanitaria por el COVID-19 en Estados Unidos se agrava con la confrontación entre el presidente Donald Trump y gobernadores demócratas que rechazan levantar las medidas de confinamiento y se oponen a poner en riesgo a sus ciudadanos. ¿Quién prevalecerá en esta disputa política? A ver qué opinan nuestros seguidores. Iniciamos con la respuesta de El Aguante Peronista.
espectacular esfuerzo en bien de la patria. Hizo un nuevo aterrizaje emocionante, avión bandera argentina. Bueno, eso no es en respuesta a nuestra pregunta del día, pero tenía que ver con uno de nuestros temas, precisamente el tema de la cooperación entre China y Argentina. Vamos a ver entonces sí qué opina Wilmer Castro. ¿Prevalecerá la sensatez? Y eso es lo que no tiene el fascista mercantilista de Donald Trump, que quiere llevar a su propio pueblo a la muerte solo para abultar sus cuentas bancarias. Estados Unidos, piratas terroristas, dice. Vamos a ver, Miguel Abolaño, debe prevalecer la razón, pero estamos acostumbrados a ver que bajo el capitalismo siempre termina imponiéndose el mercado, dejando a un lado la dignidad del ser humano, poniendo por encima el consumismo y el dinero en el socialismo. Primero el ser humano y de segundo el capital. Yao Talaltán, el objetivo es que haya pocos contagios, pero la idea de Trump es en ese sentido contrario, al querer beneficiar a las empresas. Su reelección es lo único que le importa. Y culminamos con la respuesta de Gilberto Pereira. Esperaría una reacción del pueblo norteamericano, es decir, una ruptura entre el imaginario sembrado en la psiquis del sueño americano en contraposición con la cruel y despiadada realidad, la que mata y margina, a pesar del supuesto poderío gringo. Así llegamos al final de esta edición de Temas del Día, pero antes, con nuestro video web del día, le mostramos hoy esta iniciativa de 47 integrantes del Orfeón de San Juan en Puerto Rico que cantan de manera virtual desde sus hogares en medio de la pandemia. Un regalo musical para Puerto Rico y América Latina. Hasta la próxima.